¿Qué tal? Ya regresamos con una clase más de geometría analítica. Se acerca el final del curso y vamos a empezar a estudiar ya algunas de las ecuaciones más importantes que se pueden representar en el plano cartesiano. Ya hemos estudiado la ecuación de la recta, su representación algebraica y su representación gráfica. Pero hay otro grupo de ecuaciones que podemos estudiar a las que les llamamos cónicas. Y se llaman así precisamente porque surgen del estudio de un cono y su intersección con un plano. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la intersección de un plano horizontal sobre un cono, la superficie de intersección, que sería esta superficie de aquí, produce una circunferencia. Entonces, ese sería el primer objeto de estudio o la primera ecuación que vamos a estudiar. Esta tiene una representación algebraica y cómo se representa dentro del plano. También, si este plano de corte con respecto al cono lo inclinamos un poco, entonces lo que se produce es una circunferencia pero alargada. Más bien, lo que conocemos como una elipse. Entonces, cuando esta intersección es una elipse, es porque el cono corta inclinado y es otra de las ecuaciones que podemos estudiar en la geometría analítica. También, si este plano se inclina un poco más, entonces llega a cortar la base del cono y se produce otra figura geométrica que conocemos como parábola. Y finalmente, cuando la superficie del cono es totalmente vertical, es decir, perpendicular al plano del cono, y además podemos representarlo como un cono doble, entonces decimos que la figura que se forma para su estudio es una hipérbola. Bueno, hasta aquí solamente estamos tratando de entender un poquito de dónde surgen todas las cónicas. Las vamos a estudiar una por una, paso a paso, cómo se representan, cuáles son sus características, sus propiedades, y vamos a hacer diferentes operaciones geométricas y aritméticas con ellas. Lo primero que tenemos que poder hacer es identificarlas, pero no solamente identificarlas visualmente, porque aquí, como yo las estoy viendo, o si las dibujo en un plano cartesiano, pues va a ser muy fácil identificar cuando tenemos una elipse, una parábola, una hipérbola, una circunferencia. Pero si yo veo una ecuación matemática, tengo que también saber identificarla. Y eso es lo primero que vamos a estudiar a continuación. Ok, entonces, para poder identificar las cónicas, lo primero que tenemos que conocer es cuál es la estructura de la fórmula que la representa. Y la tenemos aquí en la pantalla. La estructura obviamente se compone de las variables x y y, porque cualquier elemento que nosotros representamos en el plano cartesiano, pues está definido por las variables x y y. Y para identificar que se trata de una cónica, lo primero que tenemos que ver es que aparecen los valores de x al cuadrado y de y al cuadrado, que pueden estar acompañados de alguna constante que se representa con la letra A y con la letra C. También tenemos un valor que puede estar acompañado de una variable xy, aunque en realidad este valor prácticamente nunca ocurre en las cónicas principales que nosotros conocemos y que vamos a estudiar, como son la elipse, la parábola, la circunferencia y la hipérbola, sino que digamos este término aparece en algunas cónicas que entran dentro de otra clasificación que no vamos a estudiar en este curso, pero bueno, es parte, digamos, de la estructura de las cónicas. También tenemos una variable x sin cuadrado, x a la 1, que puede tener un valor junto con ella, y una variable y también puede aparecer un término independiente que se identifica con la letra f, que puede ser un número cualquiera. Las variables, o más bien las constantes a, b, c, d, e y f, representan números cualquiera que pueden estar acompañando a las variables x o y, ya sean al cuadrado
o ya sean lineales o combinadas X y Y. No todos los valores deben aparecer en todas las cónicas. Puede ser que alguna cónica no tenga este valor, o una tenga este y no tenga este, o este y no este. Lo que sí es condición es que debe de tener por lo menos algún término al cuadrado. Puede aparecer solamente la X al cuadrado, o puede aparecer solamente la Y al cuadrado. Pero tiene que aparecer por lo menos una, o también podrían aparecer las dos. Una vez que ya sabemos cómo se estructura la ecuación general de una cónica y que pueden aparecer algunos de estos valores y que tendrían que estar igualados a 0, de las constantes A, B, C, D y F las podemos tomar para poder nosotros determinar si se trata de una elipse, parábola, hipérbola o circunferencia. Y hay dos maneras de hacerlo, una manera matemática y una manera analítica. ¿Qué tenemos aquí en el pizarrón? Se puede ver un poquito tedioso, pero en realidad es muy sencillo. La fórmula matemática simplemente me dice que debo hacer la operación matemática del valor de b al cuadrado menos 4ac, y que si este es menor a 0, entonces se trata de una elipse o de una circunferencia. Como dijimos, el valor de b nunca va a aparecer, entonces prácticamente solamente sería menos 4ac. Si es menor que 0, entonces es una elipse o una circunferencia. Si este valor b cuadrada menos 4ac resulta que es exactamente igual que 0, entonces se trata de una parábola. Y si es mayor que 0, entonces estaremos hablando de una hipérbola. Así de sencillo, ya las podemos identificar por solamente analizar su ecuación y hacer la sustitución matemática en estas formulitas que tenemos aquí. Una manera más simple también de hacerlo puede ser de manera analítica, simplemente observamos. Y si nos damos cuenta, como les decía, el término b prácticamente no va a aparecer en las cónicas de uso común o las que vamos a estar estudiando en este curso, entonces todo se reduce al análisis de las variables a y c. Y aquí tenemos también una forma analítica de analizarlo. La primera de ellas me dice que se tratará de una parábola si a o c son iguales a 0. Es decir, que algunos de los términos, ya sea el término a o el término c, no existen. Y por lo tanto, si este fuera 0 o este fuera 0, el que está acompañado de 0 haría que la variable no aparezca. Por ejemplo, si solamente tengo x cuadrada, pero no tengo y cuadrada, quiere decir que esa variable es 0. O puedo tener y cuadrada, pero no tener x cuadrada, quiere decir que la constante de la x cuadrada es 0 y por lo tanto su variable también desaparece. Entonces, si solamente aparece uno de los dos, entonces puedo decir con seguridad que se trata de una parábola, así de sencillo. Ahora, si aparecen las dos variables, tanto la x cuadrada como la y cuadrada, tengo que seguir analizando. Y me dice que si son iguales, entonces se trata de una circunferencia. Por ejemplo, si tengo 2x cuadrada y tengo 2y cuadrada, entonces la constante que la acompaña es 2, tanto a la y como a la x, entonces puedo asegurar que es una circunferencia. También me dice que si a y c tienen el mismo signo, es decir, no son iguales pero tienen el mismo signo, entonces se tratará de una elipse. Por ejemplo, si aquí tengo 2x cuadrada y aquí tengo 3y cuadrada, 2 y 3 no son números iguales, pero son positivos los dos, entonces tienen el mismo signo, por lo tanto se tratará de una elipse. Así de sencillo. Y por último, si a y c son de signo contrario, entonces se tratará de una hipérbola. Es decir, si tengo 3x cuadrada y acá tengo menos 2y cuadrada, el 3 es positivo, el menos 2 es negativo, signo contrario, entonces se tratará de una hipérbola. Así de simple. Pero para que te quede todavía más claro, vamos a hacer unos ejemplos, despejamos el pizarrón y continuamos. Bien, aquí tenemos ya unos ejemplos para practicar la identificación de las cónicas. Recordemos que en este punto no estamos estudiando todavía las propiedades de cada una de ellas,
ni cómo se grafican, ni cómo se representan, sino simplemente estamos aprendiendo a identificarlas a través de sus fórmulas. Ok, entonces aquí tengo 4 ecuaciones y yo tengo que identificar de qué tipo de cónica se trata. Tengo aquí un resumen del método matemático y del método analítico que puedo emplear. En el método matemático dice que si hago la operación de b cuadrada menos 4ac y si esta resulta menor que 0, entonces se trata de una elipse o una circunferencia. Si es igual a 0 es una parábola y si es mayor que 0 es una hipérbola. Recordemos que el término b nunca aparece, por lo menos en el tipo de cónicas que estamos estudiando en este curso. Por lo tanto, el análisis se reduciría simplemente a las variables a y c o a la expresión menos 4ac en este caso. Del mismo modo, en el método analítico solamente estaríamos estudiando las variables a y c, donde recordemos que la a, en la ecuación general que acabamos de ver, la a representa el valor que acompaña a la x cuadrada y el término c el valor que acompaña a la y cuadrada. Donde si son alguna de ellas igual a 0, se trata de una parábola. Si son iguales, se trata de una circunferencia. Si tienen el mismo signo, se trata de una elipse. Y si son de signo contrario, se tratará de una hipérbola. Entonces vamos a tratar de usar este método analítico para llegar a su identificación y probablemente más adelante podríamos hacer un análisis matemático también. Pero este nos puede servir para este ejemplo. Entonces, en el primer término tengo x cuadrada menos 4x más y cuadrada más 10y más 13 es igual a 0. Pero recordemos, los números que más me interesan son la x cuadrada y la y cuadrada, que tienen las constantes a y c. Entonces, la x cuadrada tiene por constante 1. Cuando no hay número, se entiende que al lado de una variable siempre hay un 1. Y la y cuadrada también tiene un 1. Por lo tanto, en la pregunta si a o c son iguales a 0, no, ninguna de las dos es igual a 0 porque en las dos tienen la variable 1. Si son iguales, entonces se trataría de una circunferencia. Y si son iguales, porque valen 1 tanto una como la otra. Entonces, la primera ecuación corresponde a una circunferencia. En la segunda ecuación, el término que acompaña a la x cuadrada, o sea la a, vale 5, y el que acompaña a la y cuadrada, o sea c, vale 9. Entonces, me pregunto, ¿a o c valen 0? No valen 0 porque una vale 5 y la otra 9. ¿A y c son iguales? No son iguales porque una vale 5 y la otra vale 9. ¿A y c tienen el mismo signo? Sí, porque 5 es positivo y 9 es positivo. Entonces, se trata de una elipse. Sencillo, ¿no? Ahora, voy al siguiente término. Aquí, si observamos, no está igualado a 0 y no están los términos en la misma forma en la que aparecen en las otras ecuaciones. Lo más ideal sería que todas estuvieran de esta manera, como en la fórmula general, para no tener problemas al identificarlos. Si no están así, tendríamos que hacer operaciones matemáticas para transformarlas. Pero en este caso yo ya puedo ver que el 2 por 2x va a ser 4x y el 2 por y va a ser 2y. De aquí no sale un número al cuadrado, entonces el único que está al cuadrado es la y, entonces la variable de x cuadrada no existe. Entonces puedo decir que a vale 0, entonces cumple la primera condición y se trata de una parábola. Por último, en este el valor de a vale menos 9 y el valor de c vale 4. ¿A o c valen 0? No, una vale menos 9 y la otra 4. ¿A es igual a c? Tampoco. Menos 9 no es igual a 4. ¿Tienen el mismo signo? No, uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, son de signo contrario y se trata de una hipérbola. Bueno, pues así de sencillo ya pudimos identificar los diferentes tipos de cónicas. En la siguiente clase vamos a aprender a estudiarlos ya cada uno de ellas. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!